20 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Estamos en línea con Silvana Teiza, que es concejala del bloque Todos Hacemos Rosario, integrante del Observatorio Social del Transporte. Hola Silvana, ¿cómo estás? Carito Murici te saluda aquí desde En Sintonía con vos. Buen día. Hola, Carito, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por atendernos y por darnos la oportunidad de charlar con vos sobre este tema, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario respecto al transporte, la gran mayoría de los ciudadanos y de ciudadanas que padecen realmente, ¿no?, las irregularidades al momento de tomar un colectivo y que es una espera que complica lógicamente a quienes están esperando en muchas oportunidades más de una hora, literalmente, a veces no sé qué cantidad de tiempo, y también todo lo que eso conlleva, ¿no? Realizaron desde el Observatorio del Transporte una mención de las frecuencias, ¿no? Una medición de los coches. ¿Cómo fueron, preguntarte, la relación de esta medición con respecto a la anterior? Y también quería preguntarte los datos, si los datos arrojados coinciden o no con el reclamo que hacen los ciudadanos. Bueno, mira, nosotros la medición anterior la habíamos hecho los primeros días de febrero y las volvimos a realizar en esta oportunidad esperando la vuelta a la presenciabilidad de las escuelas, el efecto que pudo haber tenido el anuncio del intendente de reponer 140 unidades en la calle, y la verdad que lejos de mejorar la situación, cada vez se está agravando más. Uno de los ejemplos que hemos brindado es que la línea 126, quien en febrero había tenido una demora en la frecuencia de 47 minutos, en esta oportunidad lo duplicó y tuvo 81 minutos de demora la frecuencia, algo que realmente perjudica y mucho a los rosarinos y rosarinas que dependen de esta movilidad para trasladarse en la ciudad, ya sea para ir a su trabajo, para volver a su casa luego del trabajo, o para ir a algún turno médico, o simplemente ir a hacer algún paseo por el centro o lo que fuere. O sea, usa este medio de transporte que últimamente y cada vez empeora aún más la situación, y desde el Ejecutivo no se encuentran que se estén dando respuestas. Esas 140 unidades que se dijeron haberse reincorporado, evidentemente no han tenido el impacto, al menos en ninguna de las 17 líneas que nosotros pudimos medir en esta intersección, que paso aclaro por qué lo hacemos ahí. Por Santa Fe y La Prida pasan 17 líneas de las 46 con las que contamos en la ciudad. Y sí, totalmente. Te escuchaba y pienso, ¿no?, a la hora de tomar un colectivo es algo que nos afecta a la gran mayoría. Y bueno, y a la hora de pensar en las consecuencias, la problemática, ¿no?, lo que genera, no solamente decíamos es el tema de la cantidad de tiempo que una persona puede llegar a esperar un colectivo, sino que se desprenden un sinfín, me animo a decir, de situaciones peligrosas, por ejemplo, teniendo en cuenta la inseguridad que azota a la ciudad, lamentablemente. Dentro del transporte también, incluso más de la mitad de los pasajeros van parados o amontonados. Incluso en los peores momentos de la pandemia también sucedió esto, ¿no? Muchos colectivos que no frenan, que no paran, digamos, no frenan en la parada que corresponde porque no entra más gente, y esas personas que quizás se quedaron en la esquina esperando el colectivo y viéndolo pasar, que tienen que ir a algún lado, a algún trabajo, a clases, y bueno, y así podríamos en realidad seguir enumerando estas situaciones que padecen los ciudadanos en la calle. Exacto. La realidad es que este ejemplo de la frecuencia es uno de los puntos que tenemos para destacar, pero debido a la emergencia del transporte que nosotros estamos atravesando, declarada en una ordenanza hace ya desde enero del 2021, ordenanza que nosotros desde nuestro espacio estamos pidiendo que se derogue porque ya no estamos en una emergencia por una pandemia de por medio, sino por el mal servicio que se está prestando. Desde el Ejecutivo nos dicen que para derogar esa ordenanza, que entre otras cosas le da la facultad al intendente para hacer lo que, por ejemplo, hizo eso de fusionar las líneas, lo que hace que los recorridos no sean los habituales a la prepandemia, nos dicen que hay que llegar a una demanda del 90%. 90% de la que teníamos en 2019. La realidad es que nunca vamos a llegar a ese porcentaje si el servicio no se presta como se debe prestar. Es decir, si no tenemos los coches en la calle,
Si al recién haber arrancado el recorrido en colectivo a las 10 cuadras, 12 como mucho, ya no puede subir más gente porque está totalmente repleto, entonces no entra ningún pasajero más, no para el chofer en la parada, deja a la gente varada, Claro. Nunca vamos a llegar a ese porcentaje. La realidad es que hay que empezar a darle respuesta a la ciudadanía, mínimamente volver los recorridos a la prepandemia. Si no se quiere hacer con el total de las unidades, mínimamente que se vaya haciendo con unas líneas en particular, eso es fácil saber. Todos los concejales, todos los funcionarios dedicados al transporte, estamos recibiendo reclamos de los distintos vecinos. Mínimamente que se empieza a dar respuesta a la mayor demanda, es decir, si hay tantos reclamos por una línea en particular, arranquemos por esa línea en particular, devolver el recorrido a la normalidad. Si los concejales, no es casual que todos los concejales de todos los bloques estamos presentando reclamos de alguna línea en particular para que vuelva a su normalidad o para que mejore su frecuencia. Entonces, si no se empiezan a dar respuesta para que estos ciudadanos y ciudadanas que hoy no pueden utilizar el colectivo lo empiecen a utilizar, nunca vamos a llegar a ese porcentaje que demanda la ordenanza para que sea derogada. Por otra parte, estamos hablando de un transporte público que debe ser prestado con calidad, no solo en frecuencia y servicio, sino en que tengamos donde recargar la tarjeta del colectivo, que ese es otro gran problema. Sí. En los barrios es imposible encontrar un lugar a donde recargar la tarjeta móvil. Otro problema que tenemos es el de la aplicación. Tenemos una frecuencia que es una incertidumbre total a la hora de estar en la parada, saber cuánto falta para que llegue el colectivo. Mínimamente, si tendríamos la aplicación funcionando como corresponde, serviría y mucho para que los usuarios puedan al menos tener un margen de tiempo razonable de espera en la parada y no 1 hora y media como vimos con el 126. Silvana, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda y te consulto acerca de lo que decías hace un ratito, el tema de proponer, de derogar la ordenanza de emergencia de transporte. Recién decías los por qué, pero ¿qué tan difícil es? No estamos pidiendo algo nuevo, no estamos pidiendo un sistema nuevo de transporte. Lo que estamos pidiendo los usuarios hoy por hoy del transporte urbano de pasajeros es que se vuelva al 2019 previo a la pandemia. ¿Qué intereses hay de por medio? ¿Qué es lo que pasa que no se puede volver? Más allá de que esto, lo que contabas recién, que se pide llegar al 90% de la capacidad de lo que era previo a la pandemia y demás. Pero insisto, algo más tiene que haber. Las empresas hoy por hoy que concesionan, que ganaron en su momento la licitación, no brindan el servicio, hay pocos móviles, no les conviene. La verdad es que desde nuestro lugar nos cuesta entender que se haga tan oídos sordos a las demandas de los vecinos y vecinas. Sí es una realidad que al menos una de las empresas privadas, de las dos con las que tenemos el servicio, no cumple absolutamente con nada y evidentemente quiere ver a las sanciones que según el Ejecutivo le hace, porque esa es otra problemática que tenemos desde el Consejo. Nadie nos informa realmente los datos concretos y certeros de qué es lo que está pasando con el transporte. Desde nuestro espacio hace un tiempo ya que venimos pidiendo una reunión con el ente de la movilidad que hasta ahora no se nos ha otorgado. Amerita al cambio de la secretaria de transporte que es nueva. La verdad es que nosotros no entendemos cuál es el problema, a quién se está encubriendo y por qué no se atiende a los reclamos de los vecinos y vecinas. La empresa El Cacique realmente no cumple absolutamente con nada, pero también estamos viendo que desde Rosario Bus está habiendo algunas problemáticas. De hecho, también tuvimos un ejemplo de una frecuencia alta cuando hicimos la medición, algo que no era tan inusual en estas líneas. La única que medianamente responde es la empresa municipal, o sea, la que tiene la MUNI a cargo. Evidentemente, acá no hay muchas intenciones de recuperar el sistema de transporte, al menos al 2019, que tampoco era el ideal. Nosotros en el 2019 teníamos 691 unidades en la calle, así todo teníamos problemas, pero ni hablar con los que tenemos hoy, ni se compara que, de hecho, tenemos 606 unidades en la calle, según informó el intendente cuando
incorporaba estas 140 unidades, que tampoco nadie corrobora que así sea. O sea, nosotros desde el observatorio estamos haciendo nuestro trabajo y estamos demostrando con datos concretos lo que vemos, pero desde la parte del Ejecutivo nunca se nos ha informado con datos certeros qué es lo que está pasando, cuántas unidades tenemos en la calle, quién es el que corrobora que esas unidades estén en la calle. Entonces nos cuesta entender, al igual que a vos, cuál es el problema y por qué se deja en esta desidia el transporte público de pasajeros. Tal cual, inclusive vemos coches que son reciclados, que se pasan de empresa a empresa, lo podemos distinguir por los colores, está claro, el amarillo, el celeste también, que se van cambiando de empresa. El que está en la calle, el que usa el transporte público, cada vez lo ve más y se da cuenta. Ahora, el que se lo tienen que ir a contar y no sabe lo que es tomar un colectivo, a lo mejor ahí es donde está el problema, ¿no? Que no es lo mismo que vos lo sufras a que te lo vengan a contar y vos lo interpretes como quieras. Hoy, un ejemplo de eso que vos decías, por ejemplo, Rosario, por eso te decía, la que más incumple es el cacique, pero estamos viendo algunas problemas en Rosario que lo estaban viendo. Un ejemplo es la línea 142, que es de color amarillo. Hoy te podés ver en la calle de la línea 142 un coche color celeste. Eso también es otro problema que el vecino tiene. Vos ves que viene un colectivo celeste, ni lo mirás, cuando te diste cuenta era el que vos estabas esperando, pero nada más que vos lo estabas esperando en color amarillo. Silvana, disculpa la interrupción. La empresa El Cacique, que recién hacíamos hincapié, es una empresa mendocina que en su momento ganó la licitación para estar trabajando en Rosario. Tal cual, con un pliego que absolutamente incumple por completo y que evidentemente prefiere, según dicen, le están cobrando sanciones, evidentemente prefiere hacerse cargo de estas sanciones antes que prestar el servicio como corresponde, como había ganado la licitación. Fabio, no sé si estás por allí, ahí estamos, a ver si lo escuchás, Silvana. Fabio. Ya estoy, aquí Bien. estoy. Silvana, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Fabio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, me interesaba esto de las sanciones, Silvana, porque, digo, ¿qué características tienen las sanciones a una empresa de esta naturaleza? ¿Económicas? ¿Cómo se define eso? ¿Y cómo es posible que no se sepa concretamente, digo, el Consejo Municipal de Rosario? ¿Cuáles son las sanciones que se aplica al servicio de transporte, cuando el servicio de transporte, entre otras cosas, es incumbencia del propio Consejo Municipal? Exacto. Interpreto que son económicas, pero te repito, todavía no se nos ha otorgado al Consejo la reunión que estamos pidiendo con el ente de la movilidad para que nos brinde estos datos concretos. De hecho, hemos presentado proyectos de pedido de informe en las comisiones y todavía ni siquiera se nos ha permitido tratarlas. Todo lo que tenga que ver con el transporte, yo integro la Comisión de Servicios Públicos y todo lo que tenga que ver con el transporte absolutamente lo pasan por alto a la espera de vamos a ver, se está evaluando, lo están viendo, al menos eso nos dicen los concejales del oficialismo que integran la comisión, están evaluando desde el ente, lo están viendo hace meses, que mucho antes de febrero de haber iniciado nuestra propia medición con el Observatorio Social de Transporte, estamos pidiendo que se derogue la ordenanza. Con el informe del observatorio, con datos más concretos, reforzamos ese pedido de derogación de ordenanza y todo el tiempo la respuesta es: lo están evaluando, lo están viendo, es un problema más de fondo, hay que tomar una determinación con el cacique, pero son todos datos en el aire que nadie desde el ente de la movilidad nos ha brindado responsablemente esa información. Claro, porque además uno también le llama la atención que el propio Consejo Municipal de Rosario no sepa si esas famosas 140 unidades que se iban a incorporar realmente se han incorporado al servicio. Algunos choferes colectivos dicen que no, pero digo, este debería ser un dato muy, muy concreto que debería tener el Consejo Municipal de Rosario precisamente para poder pensar este servicio de transporte de calidad, como recién decías, Silvana, y que verdaderamente le sirva a la gente. Sin datos, ¿cómo uno va a hacer, digamos, cómo va a programar, cómo va a hacer un diagnóstico de situación sin datos? Coincido completamente con vos, por eso nuestro enojo y por eso desde el Consejo se está, al menos desde nuestro espacio, cuando digo nuestro espacio digo todo el interbloque de todos, constantemente estamos pidiendo esa reunión con el ente de la movilidad que nos brinde
un informe con datos concretos y hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Según los datos que ustedes tienen relevados, ¿cuáles son las líneas que más problemas están teniendo? Las líneas que pertenecen a la empresa del Cacique es altamente el incumplimiento y estamos viendo una gran problemática que se está agudizando también con Rosario Bus, que antes no se estaba viendo. De las 46 líneas que tiene el sistema, ¿cuántas pueden tener, digamos, problemas? Y de las 46 líneas yo pienso que más de la mitad, los datos concretos de nuestro observatorio lo vamos a tener ahora a mediados de semana, que fue el relevamiento que hicimos el martes, así que no te quiero tirar un dato erróneo, pero me animo a decir que prácticamente la mitad es la que incumple con las frecuencias y las unidades que tiene que tener en la calle. En otro momento que dialogábamos con vos, Silvana, hablamos del sistema, digamos, de un sistema complejo que no solamente incluye al transporte público de pasajeros, sino también a los taxis y a los remises legales, ¿no? Por supuesto. Y en estos días se supo que el Ejecutivo tuvo que prorrogar la licitación de las 500 licencias porque, digamos, toda esa cantidad de gente que en algún momento tuvo aspiraciones por las 500 licencias, que fueron cerca de 1.800, terminaron completando los trámites menos de 50 personas. Me parece que es un fracaso importante eso. ¿Vos a qué le atribuís este fracaso cuando por otro lado se sostiene que faltan taxis en la calle y toda esta situación? En principio, te contesto la pregunta en cuanto al fracaso. Evidentemente, no es tan fácil que una persona tenga que comprar un coche 0 kilómetros o como mucho con 4 años de antigüedad. En realidad eran 2, ahora se aprobó el jueves en la sesión una prórroga donde incluye también que la antigüedad supere de 2 a 4 años, pero que no sea mayor a 90 kilómetros de uso que tenga el coche. Te respondo a tu pregunta. Un auto prácticamente nuevo o 0 kilómetros, hacerse cargo del canon, que también tiene un valor importante. No es fácil para cualquier persona resolver esos dos problemas económicos para tener un coche disponible para sacar a la calle. Entonces, evidentemente, no todos a lo mejor querían aspirar a tener un taxi, pero no es algo tan accesible como se puede pensar hoy en día, tener un coche y hacerse cargo del canon para la chapa. Entonces, sí, yo lo veo bastante, como vos decís, un fracaso que se aspiraba con todos esos postulantes a lo mejor a tener otro resultado que no fue el esperado y eso dificulta la entrega de estas chapas. Por otro lado, eso que vos decías de que faltan taxis en la calle, yo lo sufro. Yo soy usar mucho los dos tipos de transporte, el colectivo y el taxi. Y, por ejemplo, una experiencia que me tocó vivir ayer a las 8 de la noche, estuve 40 minutos caminando tratando de esperar un taxi. Estimo que eso pasa en horas picos, también ando mucho en la calle y veo en otros horarios que hay muchísimos taxis en la calle. Para mí, esto es una opinión personal a las experiencias que tengo, el resultado de que no haya taxis en la calle por momento es la gran falencia que tenemos con el transporte público, entonces el taxi se tiene que hacer cargo de esa demanda que el transporte público no satisface. Es evidente que nunca el taxi va a poder cubrir esa demanda porque un colectivo donde tenían que subir 40 personas, ¿cuántos taxis necesitas para cubrir esa demanda? No, además la asimetría, Silvana, la asimetría de los costos también entre tomarse un taxi y tomarse un colectivo, ¿no? Completamente. El usuario del colectivo elige por momentos el taxi porque es la última de las opciones que encuentra. Claro, no porque le convenga o no porque lo quiera. Pero a veces, si vos estás 1 hora y media como pasó el otro día y el colectivo no llega y no tenés una aplicación que te diga cuánto tiempo más vas a tener que estar esperando, es una incertidumbre total y vos estás llegando tarde a tu trabajo 1, 2 veces a la semana, la tercera vez hasta corres riesgo de que te... primero que perdés parte de tu sueldo en muchos de los casos por el presentismo o algún premio que pueda tener por puntualidad el empleado en el trabajo. Y segundo, que también
al empleador no le va a gustar que vos estés llegando tarde todos los días, más allá de que Seguro. el problema no sea tuyo, sino del transporte, pero bueno, es una empresa, tiene sus empleados y va a querer que sus empleados cumplan con el horario que tienen. Entonces, a veces el usuario del colectivo se ve obligado a elegir el taxi como una movilidad, no porque quiera, sino porque no le queda opción, que también es insostenible en su bolsillo poder hacerlo más de 1 o 2 veces por semana. Sí, y en el medio de todo este debate, Silvana, también se mete el tema nuevamente de las aplicaciones como Uber, etcétera, ¿no? Se vuelve a la carga con eso desde los sectores que hace algún tiempo que lo están impulsando, digo, dentro del Consejo. Exacto. En lo personal te doy mi opinión sobre Uber. Para mí es una aplicación que va a ser muy difícil de controlar, entonces imagínate que si no controlan lo que está regulado, esta aplicación va a ser muy difícil de controlar y te doy mi opinión personal. Para mí va a terminar de destruir los servicios públicos de la ciudad. Te agradecemos mucho, Silvana, este contacto. Ha sido muy esclarecedor y seguramente en otra oportunidad vamos a seguir conversando con vos. Te agradecemos mucho, como te decía recién, por haber charlado con nosotros acá con todo el equipo En Sintonía con vos. No, les agradezco yo por el llamado y a disposición para cuando lo necesiten. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hablamos con Silvana Teiza, concejala del bloque Todos Hacemos Rosario, integrante del Observatorio Social del Transporte.